Lo que vas a ver y escuchar a continuación es solo una pequeña muestra del taller de radio que durante este año tuvimos en la escuela. En un año muy duro, después de una pandemia mundial que sigue llevándose vidas y generando mucho sufrimiento en todo el planeta, queríamos hablar en nuestros programas de cosas que afectan no solo a las y a los compas de nuestra escuela, sino que también a sus familias y al barrio en general. Y entonces, después de discutir y debatir mucho, consideramos que teníamos que hablar de las formas de violencia que una familia puede sufrir. Porque la cuarentena nos obligó a permanecer durante mucho más tiempo en nuestras casas y eso para mucha gente del barrio significó sufrimiento y dolor, porque la persona violente permanecía también más tiempo. Por eso elegimos la violencia familiar. Primero que nada, para entender lo que significa el término violencia familiar, habría que entender o saber lo que significa la palabra violencia. No solamente hace referencia al daño físico o ejercer fuerza, sino que también puede ser violencia psicológica, emocional, sentimental, es decir, ya generando algún tipo de daño o trauma, es un tipo de violencia. Y ya con la palabra familiar ya vamos a entender que la violencia sucede en ese mismo ámbito, es decir, entre familia, y cabe destacar que no se especifica ni en género, simplemente es en el ámbito familiar. Madre, padre, abuelos, hijos, hermanos, tíos, tías, etcétera. Es un hecho que es general, es decir, ocurre mundialmente en todos los países. El rol del Estado frente a la violencia familiar. Es responsabilidad del Estado intervenir en la comunidad con programas específicos destinados a enfrentar esta problemática, a través de leyes nacionales, como por ejemplo la Ley 24417 de protección contra violencia familiar, que en su artículo 2 explica que cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y o el Ministerio Público. Y es importante tener en cuenta que no es necesario que nos pongamos en contacto con la policía para poder hacer una denuncia. Hay en todos los barrios y comunas lugares más amigables y accesibles y dispuestos a la escucha y al acompañamiento, como por ejemplo los CESAC, los servicios zonales, las redes que se arman en cada barrio. Por ejemplo, en el nuestro contamos con la red feminista Soldati, donde todos y todas serán siempre bienvenidos. Lo que se debe hacer es iniciar, cuando el caso ya no tiene una resolución en una instancia prejudicial, es iniciar un juicio, que ya es una instancia judicial en tribunales de acuerdo al conflicto específico. Puede ser violencia familiar, puede ser, no sé, un tema de alimentos tomado como violencia o cualquier cuestión que ya no se resuelva en ninguna de esas áreas. Lo que hace es intervenir tribunales en donde se dirimen y se debaten las cuestiones, pero esos tribunales ya son nacionales. Todo debe seguir fortaleciendo fuertemente esos roles de protección y sobre todo de prevención, pero viendo ha visto que la situación de prevención también tiene que ver con una cuestión cultural y de reeducación y de desconstrucción de los hábitos, de cómo nos vinculamos, de cómo nos tratamos en todos los ámbitos y vínculos, son pasos a que socialmente todos tenemos que ir dando en forma conjunta. Normas y leyes nuevas también está diciendo que el abuso, el maltrato físico, psicológico es penalizado, es un delito. Como todo delito, tiene que tener su sanción y condena. Es importante también saber que como hay una instancia administrativa de los servicios locales y zonales para acompañar a niños y jóvenes, dentro de la ley de violencia familiar, que es la que mencioné primero, que es la ley de protección integral a las mujeres, también genera que de manera territorial en los estados locales, provinciales o nacionales tengan que poner a disposición programas
de asistencias, de acompañamiento, de contención y escucha para aquellas mujeres que fueron o son víctimas de violencia y necesiten un espacio de resiliencia y acompañamiento como para poder volver a reponerse. Lo más importante también a tener en cuenta es esto, ¿no? De que podemos saber de que estas leyes dan lugar a que existan en nuestros barrios, en las localidades donde vivimos, en nuestros distritos, lugares en donde nosotros podamos ser acompañados y atendidos ante cualquier situación en la cual nosotros nos encontramos siendo agredidos o sufriendo cualquier tipo de abuso, cualquier situación en la cual nosotros nos sentimos indefensos, vulnerados, agredidos o buscar un espacio en el cual nosotros tengamos alguna sospecha o alguna situación en la que quizás a veces no podemos explayarnos en el ámbito familiar o algo que nos sucede con un adulto siendo niños, con un adulto a lo mejor del colegio o cercano a nuestra familia, si nos dé miedo quizás las repercusiones y entonces poder acercarnos a estos espacios a poder contar con ellos para poder ser escuchado y poder conocer cuáles son las posibilidades que tenemos de resolución de ese problema en el cual nosotros nos encontramos.